Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y listos para empezar este nuevo tema, el cual es tratamientos térmicos para los aceros. Ya habíamos hablado un poco en nuestra última clase presencial sobre ese tema, pero vamos a empezarlo desde el principio para refrescar el conocimiento y así, por si se nos haya olvidado algo, recordarlo. Después de este tema, nos queda el tema de análisis y solución de fallas, el cual veremos mediante conferencias por Zoom y actividades que les iré dejando en la plataforma. Muy bien, empecemos este nuevo tema. Primero que nada, vamos a hablar sobre los objetivos de nuestra clase. Como principal objetivo tenemos identificar y comprender la importancia de las propiedades de los materiales en su aplicación. Después vamos a conocer los diferentes tipos de tratamiento térmico, como lo son el recocido, el revenido, el templado y el normalizado. Por último, vamos a conocer e identificar la importancia de los endurecimientos superficiales en los materiales. Recordando un poco, ¿qué es un tratamiento térmico? Un tratamiento térmico es aquella operación que se realiza por temperatura, es decir, el proceso de calentamiento y enfriamiento de un metal, generalmente un acero o una fundición, en su estado sólido a temperaturas y condiciones determinadas, para cambiar sus propiedades físicas y mecánicas. ¿Cuál es el principal objetivo de lograr los tratamientos térmicos? El principal objetivo es el cambio en su estructura. ¿Para qué? Para mejorar las propiedades mecánicas y físicas. Por ejemplo, brindarle al material una mayor dureza, una resistencia a la fractura, una resistencia a la tracción, al desgaste o simplemente mejorar su elasticidad. Por ejemplo, un acero al calentarse o enfriarse va a cambiar su estructura granular, por lo que va a cambiar sus propiedades mecánicas. Una vez que se calienta el acero, el grano va a crecer y al enfriarse, el grano va a disminuir. Es importante conocer las propiedades del metal en sus estados estructurales. Esto nos va a permitir saber las relaciones que existen entre las propiedades del metal y su estructura, lo cual nos ayudará a aplicar un buen tratamiento térmico al material. El tratamiento térmico que nos va a ser útil. Los tratamientos térmicos ocurren sobre los cambios de la estructura en el material cuando alcanzan una temperatura determinada. Tenemos los puntos críticos. Los puntos críticos son aquellos puntos de temperatura en los cuales se presentan los cambios drásticos en la estructura del material. Por ejemplo, si queremos que un material alcance la misma temperatura, una cierta temperatura, tenemos que calentarlo y enfriarlo para que estos cambios de temperatura se realicen a una cierta velocidad y evitar que coexistan dos tipos de estructura en un mismo material. Por esto, se va a representar los tratamientos térmicos por medio de estas gráficas que vemos aquí, la cual se relaciona a temperatura y tiempo, en este caso es la velocidad, y así se evitará que coexistan dos tipos de estructura en un mismo material. Regresando a los puntos críticos. ¿Cómo se van a representar los puntos críticos? Los puntos críticos se van a representar por medio de subíndices, el subíndice A y el subíndice R. El subíndice A se representa cuando el metal se le está elevando la temperatura y el subíndice R cuando el metal se le está bajando la temperatura. Estas cajitas representan la estructura granular del material. Al elevar mayor la temperatura, el grano va a crecer y hasta que el metal llegue a su estado líquido o fundición. Recordando un poco, un acero al calentarse, su grano crece y al enfriarse, el grano disminuye. Los granos grandes tienen propiedades más tenaces y presentan una mayor capacidad para un endurecimiento profundo, mientras los granos pequeños son más dúctiles y tienden a deformarse menos durante un tratamiento térmico. ¿Cuáles son las etapas del tratamiento térmico? El tratamiento térmico consta de 3 etapas.
La primera etapa y la principal es el calentamiento hasta la temperatura fijada del tratamiento térmico. Como segunda etapa tenemos el mantenimiento a una temperatura fijada y como tercera etapa es el enfriamiento. ¿Qué pasa en la primera etapa, en el calentamiento hasta la temperatura fijada del tratamiento térmico? Aquí es donde se empieza un tratamiento térmico. Se pueden llevar piezas de forma sencilla y de poco espesor, piezas pequeñas, e introducirlas directamente al horno a temperaturas de templado según el contenido de carbono y el tipo de acero. Después, pasamos a nuestra segunda etapa, el cual es el mantenimiento a una temperatura fijada. Esta etapa es crítica, ya que representa el tiempo de permanencia que debe tener la pieza en el horno a la temperatura determinada y después, una vez que todo el material se encuentre a dicha temperatura, se puede pasar a la tercera etapa. Por ejemplo, si queremos que todo el material se transforme a austenita, tenemos que dejarlo un cierto tiempo a una temperatura determinada para que alcance este estado y nos brinde la estructura deseable, la cual es la austenita. La tercera etapa es el enfriamiento. ¿Qué vamos a encontrar en la tercera etapa? Esta etapa nos va a brindar los medios de enfriamiento a utilizar y los resultados del tratamiento. Este enfriamiento tiene que ser rigurosamente controlado en función del tipo de tratamiento que se realice. La velocidad del enfriamiento va a depender en este caso del tipo de tratamiento, el tipo de acero y la forma y el tamaño de la pieza. ¿Cuáles son nuestros procesos de tratamiento térmico? Nuestros procesos de tratamiento térmico tenemos la austenización, el cual es el proceso que se representa al calentar un acero hasta que éste alcance el estado de austenita. Por lo general, el estado de austenita se alcanza a temperaturas un poco mayor a 915 grados. Esta gráfica, recordamos, representa la relación del material entre temperatura y tiempo, el cual es velocidad, en la que el material alcanza su estado de austenita. Proceso de templado. El proceso de templado es el proceso térmico con el cual el material cambia su estructura interna molecular y así logra una resistencia al desgaste o fractura. También puede disminuir la tenacidad y modificar las propiedades físico-químicas como la resistencia a la tensión y a la corrosión, perdón. ¿Cómo se logra? Para lograr un templado se tiene que calentar y enfriar bruscamente un acero desde su temperatura crítica o superior a ella para obtener durezas superiores a las que se pueden obtener con enfriamientos lentos. Es decir, se sube la temperatura del material más allá de su temperatura crítica, manteniendo el tiempo suficiente para que se logre el cambio, etapa 2, y posteriormente se enfría el material ya sea con agua o aceite, etapa 3. Es muy importante que en el proceso de templado, es importante saber que en este proceso de templado se va a generar una estructura que va a cambiar, por lo cual se genera tensión en la estructura molecular y una vez al cambiar esta estructura, por ejemplo, una estructura austenítica en el proceso de austenización, va a estar muy dura, en su estructura, por lo cual se tiene que pasar a un estado mucho más relajado por medio del enfriamiento para evitar que el material se rompa. Un ejemplo es que se va a convertir la austenita en martensita. El material, al estar recién templado, tendrá mucha dureza, por lo que es susceptible a las fracturas y no queremos que nuestro material se rompa. Entonces, para evitar que se rompa, pasaremos a otro estado de templado, de tratamiento térmico que se llama revenido. Pero antes de
pasar al estado de revenido, ¿cuáles son las recomendaciones para los aceros de mediano y bajo carbono en cuanto a enfriamiento? Enfriamiento con agua. ¿Por qué con agua? El agua es un medio rápido y potente, por lo que se hace el enfriamiento mucho más rápido. Para los aceros de alto carbono y aliados, se realiza un enfriamiento con un aceite mineral y sintético. El aceite es más lento que el agua, pero se usa cuando se requieren piezas suaves y uniformes. Y para enfriamientos extremos tenemos que se enfría con salmuera y rocío de agua. La salmuera es una concentración de agua con mucha sal y a veces lleva sardina o algo de los peces. Y los enfriamientos no recomendados es con aire, sin embargo, sí se usan para enfriar los materiales. La dureza que se va a alcanzar en un proceso de templado va a depender en gran parte del porcentaje de carbono contenido en el acero. Para lograr estas durezas máximas, se debe calentar, por ejemplo, hasta la austenita en solución con el carbono y luego enfriarla a una velocidad mínima. Entonces, recordando, una vez que el material esté en el proceso de templado, se va a generar una estructura, la cual generará unas tensiones, por lo que esta estructura se tiene que cambiar a una estructura mucho más relajada. ¿Por qué? Porque este material en el templado va a estar muy duro, por lo cual es muy frágil y se rompería muy fácilmente. Por ello se cambia de austenita a martensita, para evitar que se rompa y así poder seguir en otros procesos de templado, como lo es el proceso de revenido. El revenido. El revenido es un tratamiento térmico que se aplica a los aceros endurecidos. ¿Con qué fin? Con el fin de reducir la fragilidad, incrementar su ductilidad y tenacidad. Es decir, cuando el material esté duro, evitar que se rompa fácilmente. Este proceso empieza calentando el material y nuevamente enfriándolo a una temperatura más baja, claro, dependiendo del material que se esté trabajando. Por ejemplo, este tipo de tratamientos revenidos se han utilizado en la fabricación del acero damasco y en las espadas de los samuráis japoneses. Como segundo tratamiento térmico tenemos el recocido. El recocido consiste en calentar un material metálico a una temperatura elevada durante un largo periodo de tiempo. El resultado de este tratamiento es el enfriamiento lento, por lo que se obtiene un equilibrio estructural y de fase en los granos del metal. El recocido lo que trata es cambiar completamente la estructura del material. ¿Para qué se quiere cambiar completamente la estructura del material? Un ejemplo, podemos tener una pieza muy dura. Después de templarse, está siendo difícil para usarse en maquinaria y se tiene que meter a un proceso de recocido. ¿Por qué se mete el material que está muy duro al proceso de recocido? Se mete el material al horno a una temperatura la cual es similar a una estructura austenítica y a partir de ahí no se enfría bruscamente el material. No se enfría bruscamente. Simplemente se deja que el material se quede en el horno para que la temperatura baje gradualmente. ¿Para qué se hace que el enfriamiento sea lento? ¿En qué ayuda que el enfriamiento sea lento? En este proceso, el enfriamiento lento ayuda a obtener un equilibrio estructural, por lo cual se logra aumentar la elasticidad mientras disminuye la dureza, por lo que se genera una estructura más fácil de trabajar. En este proceso podemos encontrar piezas como lo son los aceros de herramienta. Es importante tener en cuenta que el recocido no proporciona generalmente las características más adecuadas para la utilización del acero. Por lo general, este material se le realiza un tratamiento posterior
con el objetivo de obtener las características óptimas deseadas en nuestro material. ¿Qué otro proceso tenemos? El siguiente proceso es el normalizado. El normalizado se lleva a cabo al calentar la pieza aproximadamente 40 grados Celsius por encima de la línea de temperatura crítica, seguida de un enfriamiento por aire hasta la temperatura ambiente. El objetivo de este proceso es producir un acero más duro y fuerte que en el recocido. ¿Para qué se quiere este objetivo? Para que en algunas aplicaciones este sea el tratamiento térmico final. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para mejorar la maquinaria, modificar las estructuras de piezas de fundición y homogeneizar la microestructura del material. En este caso, por ejemplo, en el normalizado se produce una estructura, tenemos la perlita. La perlita en el normalizado va a ser una estructura más fina y más abundante que la obtenida en el recocido, resultando en un acero más duro. Esta tablita representa los diferentes tratamientos térmicos como son la austenización, el templado, el austemplado, el martemplado, el recocido, el normalizado y el revenido. Tenemos aquí qué piezas se utilizan en cada uno, el tipo de calentamiento, a qué temperatura se realiza el cambio de estructura, en qué forma, si es eso de enfriamiento, si es rápido, si es lento, si es mediante aceite, agua, aire, a qué temperatura en grados centígrados se logra el enfriamiento y cuál es el resultado. Por ejemplo, como lo mencioné, en los templados el resultado es el endurecimiento del material por carburización, mientras que en el recocido es aumentar la ductibilidad, suavizar el material. En el normalizado es obtener una microestructura homogénea y una dureza moderada, y en el revenido eliminar la dureza y lograr una ductilidad en el material. Espero que hasta aquí no haya ninguna duda. De todos modos voy a estar conectada toda la tarde por si hay alguna duda en los temas. Me puedan preguntar, ya sea por email o por medio de la plataforma Mis Cursos. Ahora bien, tenemos los endurecimientos superficiales. ¿Qué son los endurecimientos superficiales? ¿Ustedes para qué creen que se usen? Los endurecimientos superficiales son aquellos que producen cambios en la composición química de la capa superficial del material, añadiendo productos como lo son carbono, nitrógeno, otros productos y otros elementos. Como definición, aquí tenemos que son procesos que alteran y endurecen solamente la superficie por la adición de carbono y otros elementos. ¿Qué procesos de endurecimiento superficial podemos encontrar? Podemos encontrar la cementación, la carbonituración y el temple superficial. Es importante saber que los endurecimientos superficiales requieren el uso de calentamientos y enfriamientos controlados en atmósferas especiales. Estos consisten en enriquecer la capa superficial de la capa del acero, o sea, la superficie del acero, con elementos tales como el carbono, el nitrógeno, en otros casos el aluminio, el cromo, con el fin de aumentar la resistencia al desgaste y a la corrosión del material, así como también aumentar la dureza superficial de las piezas. ¿Qué es la cementación? La cementación es el proceso por el cual se aumenta la dureza superficial de una pieza de acero, aumentando la concentración de carbono en la superficie y obteniendo después, por medio de templados y procesos revenidos, una gran dureza superficial, la cual será resistente al desgaste y tendrá una buena tenacidad en el núcleo. Estos se pueden hacer por medio de capa sólida, capa gaseosa y capa líquida.
¿Cuál es la capa sólida? La capa sólida es en la que se va a colocar la pieza en un recipiente con carbono vegetal y se va a elevar la temperatura por arriba de su temperatura crítica, produciendo capas de 0.75 a 4 milímetros de espesor, y esta se va a utilizar para piezas grandes o lotes grandes de piezas pequeñas. La cementación gaseosa. La cementación gaseosa es por la cual se calienta la pieza en un horno a temperatura ambiente controlado por medio del gas natural o gas propano, hasta rebasar su temperatura crítica, logrando espesores entre 0.10 y 0.75 milímetros. Este tipo de cementación se usa preferentemente para piezas pequeñas. Y la cementación líquida es en la cual se calienta la temperatura igual hasta rebasar su temperatura crítica y luego se sumerge en una solución de sal de cianuro. Esto logra que el carbono y el nitrógeno se difundan en la superficie, logrando capas de espesor entre 0.35 y 6.35, lo cual se puede usar para piezas pequeñas y piezas medianas. Es importante recordar el tipo de cementación que tenemos: sólida, líquida y gaseosa, y los tipos de espesores en milímetros que nos va a dar para las piezas y los aceros en su superficie, en la capa superficial. Carbonituración. Carbonituración es otro de los tipos de endurecimiento superficial. En este endurecimiento superficial se promueve el enriquecimiento superficial mediante carbono y nitrógeno. ¿Cuál es el objetivo de este? El objetivo de este es obtener superficies extremadamente duras, que sean resistentes a la fatiga, al desgaste y a la torsión. Cuando se añade el nitrógeno, se acelera la difusión del carbono, lo cual disminuye la velocidad crítica de templado, reduciendo deformaciones en el tratamiento térmico. Aquí podemos ver una máquina que se utiliza para hacer el proceso de carbonituración. La pieza se somete al calentamiento rápido y este va girando para que se pueda obtener el proceso de carbonituración. Se difunda el carbono y después se disminuye la velocidad para poder tener un buen tratamiento térmico superficial. Después tenemos los templados superficiales. ¿Cuáles son los templados superficiales? Los templados superficiales consisten en calentar la pieza hasta rebasar su temperatura crítica y luego enfriarla bruscamente en agua o aceite. De preferencia se va a usar un aceite mineral. ¿Qué tipos de templado superficial podemos encontrar? Podemos encontrar el templado superficial por flama y el templado superficial por inducción. El templado superficial por flama es aquel en el que el material, aquí tenemos por ejemplo, aquí tenemos el material, aquí, este material se va a someter a un calentamiento rápido. Este va a ser el calentamiento por flama, con una flama oxiacetilénica directa. Este material, la pieza va a empezar a girar con el objetivo de que se alcance un calentamiento uniforme y luego se enfríe por medio de un rocío de agua o en un baño de un aceite mineral frío. La pieza va a tener un endurecimiento, sin embargo, el núcleo va a ser blando y esta va a ser la zona templada. Este proceso se usa para piezas pequeñas, la cual brinda superficies duras con núcleos blandos para, en este caso, evitar la oxidación del material. Los templados superficiales por inducción. Los templados superficiales por inducción
son aquellos en los que la pieza se somete a un calentamiento en un horno de inducción y después se enfría por medio de aspersión de agua o presión en un baño de aceite. ¿Cuáles son las ventajas de este proceso? En este proceso vamos a encontrar procesos limpios y de bajo costo, con ausencia de oxidación, y se usa principalmente en aceros de mediano carbono porque son los que mejor reaccionan al tratamiento. Y bueno, estos son los tratamientos térmicos que les quería presentar. Por favor, si tienen alguna duda en este tema, no duden en preguntármelo. El día de mañana, jueves, vamos a realizar una actividad en la que se evaluará su capacidad de entendimiento del tema, su capacidad de comprensión, perdón, del tema, por medio de juegos y competencia. Como les había mencionado, habrá un premio, así que por favor repasen mucho este material que les estoy brindando para que mañana en clase podamos responder a las preguntas que se nos van a presentar. Bueno, antes de terminar el tema, recapitulando un poco, hablamos sobre qué era un tratamiento térmico, sobre cómo el tratamiento térmico cambia la estructura granular de los materiales, por lo tanto se cambian sus propiedades físicas y mecánicas, brindándoles mejores propiedades. Se habló sobre los puntos críticos, los cuales son los puntos de temperatura en los cuales se presentan los cambios drásticos de la temperatura de la estructura granular del material, los cuales se representan por medio de subíndices A, subíndice R, los cuales representan que se está elevando o disminuyendo la temperatura. Por lo tanto, el grano crece o disminuye de acuerdo a la temperatura. Se habló también de las etapas del tratamiento térmico. Es importante recordar qué sucede en cada etapa, en la etapa del calentamiento, en la etapa de mantenimiento y en la etapa de enfriamiento. ¿Por qué medios se puede enfriar un material y cuáles son los tipos de tratamiento térmico? Se habló de la austenización, el cual es el calentamiento del acero hasta que llega a un estado de austenita. Se habló del proceso de templado o temple, el cual es el calentamiento y enfriamiento que se realiza bruscamente para obtener unas durezas superiores en los materiales, y se realizan enfriamientos lentos para que se alcancen estados de martensita. Recuerden aquí que estos tipos de cambios bruscos de un estado, por ejemplo, de un estado austenita a un estado martensita, se realizaba con el fin de que un material, al ser templado, resulte en un material muy duro, por lo cual es muy fácil romperse. Entonces, al pasar por la primera etapa, la cual es el calentamiento, y después se mantiene hasta llegar a la austenita, y al enfriarse se enfría lentamente para alcanzar el estado martensita, es con el fin de que este material se vuelva un poco menos susceptible a romperse. Se habló del proceso de que el temple se divide en austemplado y martemplado. Son los procesos de templado donde se sumergen las piezas a ciertas temperaturas, igual aquí al mar templado hasta alcanzar el estado martensítico. Es importante recordar que estas gráficas representan la relación que existe en la estructura del material respecto a la temperatura y al tiempo, para que solo se tenga una estructura de un solo material y no coexistan dos estructuras de dos materiales. Se habló de las recomendaciones, por qué el agua, por qué el aceite y por qué el aire no es tan recomendado. El agua logra un enfriamiento mucho más rápido y el aceite se usa principalmente para obtener piezas mucho más suaves. El revenido es el proceso por el cual se calienta un acero templado hasta un punto martensítico para lograr una mayor ductilidad, pero en este caso se va a sacrificar la dureza. El recocido, como principal objetivo, tiene
que es el desaparecer tensiones y suavizar el material, mejorar sus propiedades. Se produce una microestructura homogénea y se utiliza sobre todo para que su estructura sea bien definida. Aquí podemos ver la diferencia entre la austenización y el recocido. También hablamos del normalizado y aquí tenemos un resumen de los tratamientos, para qué piezas se usan, el tipo de calentamiento, a qué temperatura se llega a esa pieza, a ese tratamiento, a ese estado, cómo se enfría, a qué temperatura se puede enfriar y el resultado que nos va a dar cada tratamiento. Hablamos de los endurecimientos superficiales, los cuales son importantes para alterar y endurecer solamente la superficie del material por la adición de otros elementos como el carbono, el nitrógeno, en unos casos el aluminio. En este caso tenemos la cementación, la cual puede ser por capa sólida, gaseosa, líquida, carbonitruración, templados superficiales, los cuales por flama, por inducción. Bueno, como les mencioné antes, por último, les recuerdo que el día de mañana jueves vamos a hacer una videoconferencia por medio de Zoom. Les voy a pasar el link a la plataforma y ahí vamos a hablar un poco, vamos a resolver nuestro quiz, es un quiz, es nuestra competencia sobre este tema. Por favor, estudienlo mucho y también vamos a empezar a tomar el tema de análisis y solución de fallas. Por favor, si tienen alguna duda, no duden en contactarme, me pueden contactar ya sea por email o por la plataforma Mis Cursos, voy a estar conectada. Bueno chicos, por hoy es todo, espero estén muy bien y estudien mucho, hagan sus tareas, disfruten su casa o donde quiera que estén. Saludos.